Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches. Volvemos a nuestro programa después de un tiempo que estuvimos fuera de programa porque estaba con una tormenta de por medio, cortes de luz, algunos postes que han caído ahí entre el límite entre Salto Encantado y 2 de Mayo. Y eso impidió que podamos estar realizando la grabación del programa para el martes al mediodía. Pero contentos, muy contentos de estar nuevamente con ustedes y de informarles de todo lo que pasa en el ámbito local, provincial, nacional e internacional. Hoy, como siempre, con muchísima noticia en este lugar que hemos llamado Espacio de Noticias, ni más ni menos, como figura aquí en la parte de arriba. Quiero agradecerle enormemente a la gente que se sigue comunicando con nosotros al 3755 65 18 22, teléfono que aparece aquí en pantalla. A todos ustedes muchas gracias, siempre muy atentos a todas las cosas que van pasando y que van ocurriendo durante la jornada, que no son pocas, han pasado muchas cosas, como siempre. Más si el martes estuvimos fuera de aire, bueno, lógicamente que ahora hay mucho más para comentar, sin lugar a dudas. Así que vamos a comenzar haciendo un repaso rápido para entrar en los temas de actualidad. El punto de inicio es San Vicente Informa. Una mujer se suicida en San Vicente, esto fue en el kilómetro 39 de la ruta provincial 13, Rosa de 52 años, bueno, aparentemente sale de la casa y se ahorca en una casa vecina. Es increíble la cantidad de personas que se suicidan en la provincia de Misiones y mayoritariamente son mujeres. Son pocos los lugares en el mundo donde las mujeres encabezan la lista de suicidios. Y en nuestra región es sorprendente. Creo que solamente en China, si no me equivoco, son los únicos lugares en donde uno puede ver este tipo de estadísticas, donde las mujeres lamentablemente toman estas decisiones que son muy, muy fuertes. En Aristóbulo del Valle creo que una mujer también joven se habría suicidado consumiendo veneno. Muy fuerte realmente, pocas veces visto. Otro de los hechos también ocurrió en San Vicente, en pleno centro. Un joven terminó herido, pero posteriormente fallece. Este joven que circulaba ya con COVID, después le dan la muerte como por COVID, una cosa media rara. Conducía una Honda 125 y termina chocando con una Toyota Hilux conducida por Ana, que bueno, termina ella siendo procesada por este hecho al final, a pesar de que en el parte figure como que falleció por COVID. Muy raro esta historia, lo sé. Pero bueno, después vamos a estar analizándolo con mayor detalle a medida que tengamos más datos. Ocurrió en 2 de mayo, lo hemos publicado, a ver si lo puedo pasar sin audio porque ya estoy aquí, no hace falta que vuelva a hacer un segundo relato. Pero 2 de mayo, el día pasado, ¿cuándo fue esto? Exactamente, esto fue, ya les digo exactamente, el lunes 24, amaneció 2 de mayo como si estuviera sumido en una neblina. Era como si estábamos, no sé, un día en medio de un día de invierno, ¿no? Que teníamos neblina por todos lados y en realidad era humo. De hecho, posteriormente a este toma hice un vuelo del dron y a los 500 metros de altura, que es más o menos el máximo que el dron puede llegar, se veía completamente despejado. La columna de humo era impresionante. Queremos nuevamente aprovechar y felicitar al trabajo de los bomberos voluntarios, también de la municipalidad, también de los voluntarios que han trabajado para poder contener este fuego que ocurrió sobre la ruta provincial 11, de varios días de trabajo que gracias a Dios la lluvia, quiero decir, mitigó un poco la intensidad del fuego, como en muchos puntos de la provincia, pero todavía estamos muy lejos de estar fuera de la emergencia. En algunos lugares está en alerta amarilla, en otros en alerta naranja, pero seguimos todavía muy muy fuertes con este tema de la no quema, ¿sí? Eviten realizar quemas, eviten realizar cualquier tipo de desmalezamiento con fuego porque se descontrola. Son muchos meses de sequía que jamás las pocas gotas que han caído van a contrarrestar esa situación. Los árboles están secos, las ramas siguen estando secas. Hay humedad, sí, pero si se empieza a generar un fuego importante, esa humedad, créame que sirve para poco o nada. Así que le vamos a pedir encarecidamente que deje el fuego para otro momento. Pero estas imágenes fueron brutales, brutales. Veíamos este atardecer que mucha gente veía que al amanecer y el atardecer en Posadas y en otros puntos de la provincia
les parecía hermoso porque era excesivamente naranja, era justamente por esto, por el exceso de humo. Y claro, el sol se ve más lindo, pero lo que eso simboliza es que se está quemando nuestros recursos, ¿no? Y acá tengo una imagen aérea de 2 de mayo, en donde, bueno, sí, 2 de mayo estaba realmente cubierta, y después se veía otras localidades también en igual situación, pero 2 de mayo fue la primera. Esto es en pleno mediodía, impresionante. Se nota en la fotografía, si ustedes le prestan un poco de atención, el cielo celeste, pero claro, había que volar a una altura muy, muy, muy elevada como para poder notar esa cortina de humo que estaba que estaba prácticamente al ras del suelo en la ciudad de 2 de mayo. En otra información, siguen incautando vehículos robados. En San Vicente se detuvo otro vehículo que había sido robado en Buenos Aires. Fue robado allá en marzo del 2021 y circulaba por aquí como si nada. Bueno, acá está el informe de parte de la cooperativa Agua y Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo Limitada, donde hablaban sobre estos postes que estaban sobre la línea de 33. También en Alcázar habían caído muchos árboles sobre la línea eléctrica que estaba en la ruta provincial 11. Eso ya pertenece a otra cooperativa, por supuesto, pero sin lugar a dudas se sintió fuerte. Eran más que nada los vientos. Seguimos con las noticias. Bebé de meses habría fallecido por COVID. Está poco claro si tenía 2 meses o 4. Oficialmente tenía 2, pero muchos me decían no, que tenía 4 meses. Lo importante es que había fallecido, aparentemente por COVID, según lo que decía el parte de prensa. El óbito pediátrico más joven de la provincia. También hubo varias versiones, que se había ahogado con medicamento. En fin, hay un montón de cosas que surgen, pero oficialmente el chico, este bebé estaba atravesando un cuadro de COVID y terminó falleciendo. Por otro lado, esto es increíble porque hay hasta videos. Una pareja robaba prendas de vestir y fueron detenidos. Aparentemente son de 2 de mayo. Esto es lo que por lo menos algunos entendidos y conocidos me comentaron. Pero los robos fueron en San Vicente y la detención también. Detuvieron a un joven de 25 años y una mujer de 55 que habían robado varias cosas en distintos locales comerciales de ropa. El ilícito se conoció mediante una llamada de la dueña, quien le explicó que mientras el joven la distraía con preguntas y demás, la mujer se guardaba las mercaderías en su mochila o debajo de la ropa. Y después se escapaban en moto o se iban caminando, y lógicamente las prendas de vestir que se llevaban estaban dentro de la mochila. La justicia trabaja justamente con la policía para determinar a quién le pertenecen las prendas de vestir robadas, si son todas de la misma, el mismo comercio o si son de otros, pero en principio estarían detenidos y filmadísimos y expuestos sin lugar a dudas. Otro hecho también preocupante, y esto se va multiplicando porque ya ocurrió en Posadas, en Oberá, y ahora ocurre esto en la plaza de San Martín. Esto fue el día jueves, si no me equivoco, a la noche, acerca de las 21, efectivos de las 21 horas. Efectivos de la División de Investigaciones de la Unidad Regional Octava detuvieron a un hombre de 44 años, quien, bueno, aparentemente se estaba manoseando en una zona un poco oscura, y claro, pasaban por ahí y lo veían, ¿no? Chicos, chicas, niños. Este mismo hombre también había realizado igual situación en Campo Grande. Entonces, bueno, el pasado lunes 24 de enero ya había una orden para poder detenerlo, había una publicación en las redes sociales y, bueno, nada, varias oportunidades el hombre incluso se había exhibido en la Plaza La Luna del municipio de Campo Grande, y posteriormente, se trasladó a la ciudad de San Vicente, donde finalmente lo detuvieron. Es importante aclarar que si ustedes ven una persona sospechosa o si ustedes están sintiendo que está pasando algo raro, llamen a la policía. Para eso está la policía. Es preferible que la policía tome datos y esté todo bien a que resulte que esa persona sea buscada por la policía. Ahora incluso hace poco detuvieron en Garupá una persona que era buscada en Rusia. y está bueno que a veces si nuestro instinto nos dice que hay algo que no está bien, créanle a su instinto, algo no está bien.
llamen a la policía, no crean tampoco que es molestia, para eso está la policía. Eventualmente, si por alguna X razón no disponen de móviles, por una cuestión circunstancial, bueno, pero aléjense de la persona. No digo saquen fotos porque es exponerse, la otra persona se puede violentar. Traten de por lo menos memorizar prendas de vestir, características físicas, como para que cuando la policía los contacte ustedes puedan aportar esa información, entonces la policía los busca. Pero sin lugar a dudas, si ustedes notan algo sospechoso, algo raro, y ven una persona que está realizando algo, digamos, ya sí es visible, lógicamente, ¿no? Pero si ustedes sospechan o hay alguien cerca de su casa que esté por ahí merodeando, llamen a la policía, sin dudas. Hay que hacerlo, hay que hacer funcionar las instituciones, sin duda. Bueno, seguimos con otra información. En el Soberbio la falta de luz es impresionante. Los otros días veíamos como un transformador se prendía fuego. Allí pasan prácticamente día sí y día también sin luz. De las 6 hasta las 10:30 decían, por ejemplo, para mejoramiento y arreglo de las líneas. Y a veces se extiende mucho más. Así que los vecinos insiste con un referéndum para declarar al municipio en emergencia eléctrica. La reunión fue bastante amena, fue bastante interesante con la gente de EMSA, que brindaron ciertas respuestas a las preguntas de los vecinos. Días atrás se generó una situación un poco trunca con el Consejo Deliberante por la solicitud de aprobación de esta misma idea de emergencia energética. Pero bueno, veremos qué pasa con el referéndum. Esto es en principio los primeros pasos que está dando el pueblo del Soberbio con respecto a este tema. Vamos a ampliar esta información. No voy a contar absolutamente todo porque es muy extenso, pero acá en San Vicente Informa hay una entrevista que hemos realizado exclusiva a las hermanas de Ricardo, que bueno, ustedes saben, Ricardo de Brito falleció atado a una cama en el SAMIC de San Vicente, donde días atrás incluso el propio ministro de Salud se acercó al municipio de San Vicente para hablar con los trabajadores y tratar de ajustar algunas cuestiones que por ahí faltaban, de mejorar los servicios. Y en esa entrevista que él dio a los medios locales manifestó que la historia clínica de la persona estaba disponible para los familiares cada vez que lo requerían. Una copia de la historia clínica siempre está disponible para los familiares, y después, si los familiares consideran que tienen que darse esa información a la prensa, ya es una decisión de la familia. Bueno, resulta que la familia habló con el doctor Paulú, que es el director del hospital, según lo que ellos mismos manifiestan, y le negó darle la historia clínica. Muy contradictorio de lo que el propio ministro dijo en San Vicente frente al mismo hospital. Es fuerte que el director del hospital haga algo totalmente contrario a lo que dice su jefe inmediato, que es el ministro. Pero bueno, ante esta situación deciden ir a la comisaría, al juzgado, a radicar la denuncia por esta situación. Es decir, pucha, si el ministro dice que podemos retirar la historia clínica y el director del hospital nos la niega, hay algo que no está bien. O miente el ministro o miente el director del hospital. Alguien miente. Y también, bueno, la situación en sí, que es bastante extraña. La autopsia debería estar finalizada a las 72 horas de haberse efectuado, y sin embargo las autoridades le dicen que va a tardar un mes en tener los datos. Calculamos que debe ser por la feria, porque algún bioquímico o alguna cosa que por ahí necesitan tramitar. Hay mucha cuestión burocrática, no lo sé. Realmente yo desconozco completamente cómo funciona. Y les invito a que miren la nota completa. No la voy a poner aquí porque ya está disponible. Aparte, esto es de San Vicente. Pero me llama mucho la atención de un detalle que contaban las hermanas, de que este joven muchacho tenía las prendas de vestir ensangrentadas y marcas en el cuerpo mientras estaba sedado. Incluso hasta la pared ensangrentada, comentó el padre, donde se encontraba la camilla. Nadie le supo explicar por qué. Y ellos guardaron esas prendas de vestir en caso de que, sea necesario. Ellos tienen a resguardo estas prendas para, eventualmente hacer algún tipo de acción legal. Pero sin el certificado de función, donde tiene que especificar por qué murió, y la autopsia, no pueden avanzar en nada. Está todo frenado. Por eso solicitaban que le entregaran la historia clínica, como para
dárselo a un abogado o para un médico de parte y tratar de ver qué fue lo que pasó con este muchacho que estaban por darle el alta y por alguna razón tomó agua, vomitó y eso fue un indicativo de algo que lo volvieron a internar y esa misma noche tuvo un ataque, un brote psicótico según lo que decía el informe del hospital mismo, un escueto informe, y terminaron dándole un psicotrópico, sedantes y por si fuera poco lo ataron a la cama. El martes fallece, pero del sábado al martes prácticamente imposible hablar con él, completamente sedado, sin poder comer, o sea, una cosa pocas veces vista, sinceramente. Los médicos aseguran que él tenía una inflamación cerebral y que tenía una infección aparentemente en la cabeza. Él se había aplicado una vacuna de la meningococo y creen que eso fue lo que le levantó la temperatura y dolor de espalda, pero bueno, evidentemente el problema era otro. Pues en principio se decía que era la vacuna contra el COVID o que era COVID, bueno, se descartó con 2 estudios que hicieron especialmente en donde se comprobó que no tenía COVID y que tampoco se había aplicado la vacuna contra COVID. Raro, sin lugar a dudas, es un hecho que es uno de los más raros que están en este momento en San Vicente. Pasamos a otro lado. Misiones superó los 800 muertes por COVID desde que comenzó la pandemia, ¿no? En estos últimos 2 años. Aumentaron los contagios. Hay 4 o 5 fallecidos pediátricos que se suman justamente al caso de 2 de mayo que mencionábamos recién y siguen en aumento. Casi todos los casos, por no decir todos, o tenían la vacunación incompleta, o el calendario de vacunación, o el esquema de vacunación incompleta, o directamente no la tenían. De todas maneras, ya claramente esta es una enfermedad endémica y vamos a tener que convivir con ella. Es increíble. Después quiero también hablar, por acá lo tenía, lo que decía la ministra de Salud de la Nación, Bisotti, que dice que descartó que la vacuna contra el COVID sea obligatoria. ¿Por qué aclaro esto y por qué lo menciono? Porque mucha gente dice, bueno, que con el pase sanitario es prácticamente como obligar a tener la vacuna. Es fuerte. Hay una posibilidad de sumar un nuevo refuerzo al plan de vacunación. Estamos permanentemente con la necesidad de avanzar en refuerzos, con incluso una 4ª dosis. Yo creo que a medida que pasa el tiempo, las dosis para ciertas edades será gratuita y para otras deberán tener un mínimo costo. Porque claro, es mucho dinero. Es mucho dinero. Y hay una discusión muy fuerte en este momento para las personas que quieren comenzar las clases, en este caso niños y de tercera edad. Porque se está hablando, por ejemplo, en la UNAU veíamos al propio rector de la Universidad del Alto Uruguay que decía que ellos van a exigir el certificado de vacunación completa. O sea, es indirectamente exigir que tenga la vacuna. Estamos hablando de gente grande, mayor de 18 años, que tienen que tener el esquema completo para poder garantizar la presencialidad de clases. Pero también lo quieren hacer lo mismo con los chicos de 3 a 11 o 13 años. O sea, los chicos que están en la primaria. Todavía de secundaria nadie habló. Pero primaria y facultad parece que va a ser obligatorio en el 2022, en este año, tenerlas todas las vacunas. Las 2 dosis para poder tener presenciabilidad. Y él lo hablaba aquí en un programa de televisión de la ciudad de Posadas, en Noticias del 6, donde él decía que bueno, que las vacunas son la salida para esta situación, con la cual coincido sin lugar a dudas. Lo que por ahí está un poco fuerte es el tema de la obligatoriedad. Eso es fuerte sin lugar a dudas. La Cooperativa de Servicios Públicos de varias localidades principalmente han recibido donaciones para el proceso de bombeo. En este caso estamos hablando de Puerto Esperanza. Puerto Esperanza aparentemente tiene varios inconvenientes. Los problemas serán, los elementos van a ser utilizados para la impulsión y la potabilización del líquido, algo que por ahí costaba un montón. Se hizo un pequeño acto, muy chiquitito la verdad, en donde bueno, ahí la Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Esperanza, junto con la presencia del intendente municipal, Alfredo Gruber, miembros del Consejo de Administración, hicieron una firma en donde bueno, se realizó esta donación. La empresa Arauco hizo la donación de elementos para procesar bombeos y potabilización del agua. Así que es una muy buena idea. Aparte, hay un conjunto rotatorio de bomba e impulsor, un arrancador suave
3 toneladas de sulfato de aluminio y 3.000 litros de hipocloro de sodio para poder trabajar. Así que el presidente Jiménez agradeció a la empresa Arauco. Para nosotros cobra relevancia esta nueva donación en el caso de elementos indispensables para la impulsión de la potabilización de agua que abastecen a la población, más en este momento donde la bajante persiste, prolonga la situación de baja que está en el río Paraná. Estamos al límite de la provisión con dificultades para llegar con potencia a algunos barrios, muy parecido a la situación que tenemos en 2 de mayo, pero claro, la diferencia es enorme. Me encantan estos colgantes con el pequeño potecito de alcohol en gel, está bueno, muy, muy inteligente. Seguimos con otros temas. Esto es terrible. Niños cazaban pajaritos. Sigo sin entender por qué hay padres que permiten que los niños salgan a cazar pajaritos, pero bueno. A uno se le escapó un balinazo y mató a su amiguito. Ocurrió en la localidad santafesina de Chapuy. Los menores habían salido a cazar con un rifle de aire comprimido. Es un trágico accidente que ocurrió en esta localidad de esa provincia, en Chapuy de Santa Fe. 4 niños, 3 en realidad de 13 años, porque bueno, un cuarto todavía está por ver si estaba participando con ellos o no. Se le escapó un balinazo y terminó matando a un amigo. Esto fue el miércoles a las 18 horas. Y fue caratulado como homicidio culposo. No está confirmado el motivo del disparo, pero le había dado en el parietal derecho y todo indica que bueno, que habría sido accidental, sin lugar a dudas, pero que llega ya sin signos vitales. Es un balín del 5,5 milímetros, uno de los más grandes que hay y que lógicamente, bueno, si pegas en el lugar exacto puede llegar al cerebro y puede matar. Es muy peligroso. Esta situación es pocas veces vista. Sinceramente me llamó mucho la atención. Ahora, también es cierto, y acá pasa en Misiones mucho, de que hay demasiados cazadores. Cuesta tanto comprar la comida que en algunos lugares están yendo a cazar al monte para tener comida. Eso es un detalle, y me contaba un amigo mío que no lo hacen por placer, porque hace un tiempo atrás, ¿qué necesidad tenías de ir a hacer caza? Ahora lo hacen por necesidad, por la situación económica. Entonces muchos incendios incluso son causados por cazadores furtivos, muchos de los incendios que tuvimos en la provincia de Misiones. Y esto pasa por eso, porque necesitan comer y van a cazar, y son situaciones que también se están investigando, pero son versiones que hemos escuchado muchísimo en los últimos meses. No es poco. Identificaron una especie de medusa encontrada en Arroyo de Misiones. Esto es en el Saltiño, en la ruta costera 2, esto es en Colonia Aurora. Dice que no había registro de esta especie en la provincia ni en el litoral argentino. Yo estoy seguro de que sí. O sea, me acuerdo en la época de mi abuelo, donde hablábamos de esto, yo era muy chico, pero nos contaban de que esto ocurrió en el año 83, en el año 87 más o menos. Sí habían de esto en los arroyos misioneros, y que en época de apareamiento, como estamos ahora, las medusas son bastante agresivas. Esto es en Colonia Aurora. Una nena lamentablemente era alérgica, y cuando ellas hacen contacto en la piel dan una leve picazón que con un poco de crema con vitamina A tranquilamente podés contrarrestar los efectos urticantes de la medusa. Pero en el caso de que seas alérgico, claro, se te brota toda la piel. Por eso la derivaron al SAMIC de Oberá, porque tenía ronchas, erupciones en la piel. Y bueno, la menor se encontraba en un arroyo de el Saltiño, así se llama el arroyo, y fue picada por estas medusas de agua dulce. Y eran muchas. De hecho, las metieron en baldes donde las podían filmar con el celular y demás. Llamativo la cantidad que había. Y las medusas, hay que aclarar, no son solo de agua salada, claro que sí, hay varias, pero no son nativas. Eso es un punto también a aclarar. Cuesta entender esto, pero por ahí vinieron con todas las inundaciones que hubo en Brasil, o vaya uno a saber por qué motivo, se concentraron más. Le llaman también aguas vivas, ¿no? Creo que sí, le llaman aguas vivas también. Y que habían sido capturados algunos de ellos para mostrarlo. Acá está el nombre científico: Craspedeucousta sowervii. Bueno, aparentemente fueron encontradas varias. Incluso estuve viendo que Alem News estuvo ahí en vivo compartiendo imágenes sobre todo esto. Pero tampoco es nada muy extraño, eso es lo que quiero decirles, ¿no? No es algo rarísimo como tal, pero sí llamativo.
Un hombre mató de un tiro a un caballo en Aristóbulo del Valle y secuestraron un arma de fuego. Esto es rarísimo. Los efectivos de la División de Investigaciones de Drogas Peligrosas, conjuntamente con el Comando Radioeléctrico de la Policía de Misiones, allanaron una vivienda en paraje Mavalle de Aristóbulo del Valle. ¿Cuántas cosas ocurren en el paraje Mavalle? Donde secuestraron un arma de fuego tipo marca Versa Thunder Pro de 9 milímetros y 17 cartuchos del mismo calibre. Pero todas son armas que utilizan las fuerzas de seguridad, ¿no? Presuntamente utilizada para matar un caballo. Los policías tomaron conocimiento del hecho el martes 25 de enero a través de la denuncia del damnificado, que era un hombre de 59 años. A las 8 horas del día siguiente, la División de Investigaciones y Drogas Peligrosas y Veterinaria Municipal realizaron la remoción del cadáver, donde constataron de que el equino presentaba un orificio en la zona ósea, en la paleta izquierda, lo que, corroboraba con el denunciante. Y aquí se ve el secuestro. Me encanta que siempre deja las marcas de agua de los celulares, capturada por un Moto G6, fabuloso. Pero la cuestión es que, claro, es fuerte. O sea, no es todos los días que uno ve a una persona que salga con un arma de estas características a matar un caballo, el vecino todavía. Fuerte sin lugar a dudas. Bueno, esto es una muy buena noticia también. Dinamarca eliminará todas las restricciones de la pandemia. Le damos la bienvenida a la vida que teníamos antes. Es que el nivel de vacunación fue impresionante. Impresionante. Es ya prácticamente una enfermedad más. Le damos la bienvenida a la vida que teníamos antes. Ya consideran que es una enfermedad endémica. Ellos ya prácticamente le han dejado de dar protagonismo a la misma. Cada uno sabe cómo cuidarse. Cada uno sabe las decisiones que toman. Y consideran esto un momento de transición. Puede ser raro, paradójico eliminar las restricciones a las actuales cuotas de contagio, pero hay que fijarse en las cifras. Una de las más importantes es la de enfermo de gravedad y esa curva se ha roto. Es decir, hay más personas contagiadas, que eso se nota incluso en las partes de la provincia de Misiones, pero de ellos, llevado a gravedad, son muy pocos, muy pocos. Eso demuestra que la vacuna funciona. Y de hecho, prácticamente no hay muertos en este país, por lo menos. Entonces dicen, sí, los números hablan por sí solos. En 24 horas, ellos tenían en 24 horas 46.747 casos. Pero solo 938 terminaron ingresando a un centro de salud y de los cuales apenas 100 de esos 900 o esos 1000 estaban entubados. Entonces dicen, pucha, si hay 50.000 infectados y hay solo 100 que están en terapia, que la mayoría de los casos es porque no se vacunaron, ya está. Se libera todas las restricciones. Y hay que vivir con el COVID como se vive con un montón de otras enfermedades. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Así que el 80,6% de los daneses han recibido la vacuna completa. El 60% incluso han recibido la dosis, la tercera, ¿no? Esa es la que le llaman ahora el refuerzo. Y recordemos que ya hablar de tercera, cuarta vacuna es irrelevante porque indefectiblemente cada 6 meses, o cada 4 meses en realidad, vamos a tener que recibir una dosis. Porque el cuerpo no genera defensas para esta enfermedad. ¿Qué otra cosita más? Bueno, esto era algo de cholulaje que se le había visto a Jason Momoa, Aquaman, que se separó de su esposa y se fue a vivir en la casa de un amigo con su tráiler, o sea, con un auto, con una casa rodante, ¿no? Y se lo ve un poco más gordito, desmejorado, con una camisa rota. Y se está por estrenar ahora, en estos días, si no me equivoco ahora, la segunda parte de Aquaman. ¿O cuándo lo estrenan? No, el 16 de diciembre del 2022 se estrena, fin de año. Pero la filmación ya se ha terminado y se dejó estar un poquito. Fuerte sin dudas. No supera la separación de su esposa. Una persona que él está casado con esa mujer de toda su vida. Y bueno, duro para él y se lo ve así desmejorado. Con otra cosa que ya quería entrar, la noticia de ayer y de todo tiene que ver... Silencio. La noticia de ayer tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que era sumamente necesario, porque Argentina iba a entrar en default si no cumplía con los pagos, los vencimientos, que eran de 19.000 millones de dólares. Y al final terminaron haciendo un arreglo para pagar 717 millones de dólares.
y tirar un poco la pelota para adelante, hasta el 2025. Hay que ver lo que propuso el Fondo Monetario, que esto seguramente se va a leer en el Congreso. Desconocemos, creo que nadie conoce a ciencia cierta todos los pormenores de este nuevo replanteo de deuda con el fondo. En principio no se estuvo hablando de reducir impuestos, no se estuvo hablando de reducir gasto público, no se habló al contrario, se habló de más gasto público porque ahora van a aumentar las asignaciones universales por hijo, creo que 5.000 pesos más. Se hace un pago único también para ciertas mujeres también. Ahora lo vamos a estar leyendo también eso. Así que los gastos, incluso más de lo que teníamos ya el año pasado y principio de este año. No sé cuáles son las condiciones que planteaba el Fondo Monetario Internacional, pero evidentemente estas no estaban. Y el arreglo con el Fondo Monetario Internacional sí es muy positivo porque logró que los bonos argentinos tuvieran un repunte muy bueno y también permitió que baje el dólar blue, que estaba en 222, 225, bajara a 211 y que se posicionara mejor. Pero claro, mientras no se sepan mayores detalles es meramente especulativo, como todo en la economía mundial, ¿no? La economía mundial es meramente especulativa. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Nación en el día de ayer tras los primeros informes de este arreglo o de esta nueva renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Buenos días. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos precisos. Si se ve entrecortado es porque el video está así. Claro, porque por ahí lo van a ver un poco pauseado como entrecortado, es porque el video está así. Precisamente porque este acuerdo existe. Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de la obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos valuatorios. Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales, económicas y de financiación que nuestra nación necesita estarían seriamente limitadas. Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Tenemos que crecer para poder pagar. De otro modo, no era posible. De otro modo, tampoco será posible. Ahora se me escucha. La deuda es de 44.500 millones de dólares en principio, pero no es la única deuda que tenemos. O sea, hay deuda por más de 300.000 millones de dólares. Con el fondo debemos 44, casi 45.000 millones. Pero en general estamos debiendo más de 300.000 millones de dólares. Y algo muy interesante para contarles
es que, a ver, Argentina, vuelvo a insistir, 44.500 millones de dólares le debe la Argentina al Fondo Monetario Internacional, lo cual nos trae un montón de conflictos, problemas, bonistas. Fíjense cómo nos afecta al día a día esa deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahora fíjense, Disney, solo para producir series y películas durante el año 2022 va a gastar 33.000 millones de dólares. Solo para hacer series, dibujitos, películas, series, va a invertir por un año 33.000 millones. Disney es una empresa. Pues podemos ver la inversión que va a hacer Tesla, por ejemplo, en producir sus teléfonos celulares, que son algo de 17.000 millones de dólares. O sea, para las empresas más grandes del mundo, 44.000 millones, 17.000 millones, es nada. Es nada. De hecho, Tesla y Amazon invierten más de 400.000 millones de dólares al año en distintas investigaciones, inversiones y demás. Literalmente es el equivalente a toda la deuda argentina. Toda la deuda de un país como el nuestro, tan rico, tan variado, en la cual dependen millones de personas de esto, no le llegan a empresas como Disney, Amazon, Apple, Tesla, o Facebook con Meta, que tienen también inversiones este año de 176.000 millones de dólares, con el caso de Meta. O sea, tenemos empresas de particulares, de una persona o de un grupo de personas que manejan mucho más que lo que maneja un país, y que tranquilamente en un año fiscal pueden pagar la deuda de todo un país. Por eso es bueno que se sepa esto, para que dimensionemos que es mucho dinero y que cuesta un montón, pero a la vez, en términos económicos globales, lo que debe la Argentina es nada, o casi nada. Está ahí en el medio. Para un país, pero para una empresa, es muy poco, realmente. Como dato curioso. Pero bueno, las restricciones dicen que no relega nuestro gasto social y respeta los planes de inversión en ciencia y tecnología, lo cual me parece una muy buena idea. Unión Europea aprueba la pastilla anti-COVID-19 de Pfizer. La Agencia Europea de Medicamentos no perdió tiempo y aprovecharon que esta píldora farmacéutica se le den a pacientes que por ahí no necesiten ventilación con oxígeno. Es como una especie de pastilla. A ver, ¿qué dice esto? Un nuevo tratamiento se sumará a la lucha contra la COVID-19. Se trata de la ya conocida píldora de Pfizer. La Agencia Europea del Medicamento la ha aprobado de forma condicional para los pacientes que no requieren ventilación con oxígeno. Italia, Alemania y Bélgica son algunos de los países que ya han comprado el medicamento y fue autorizado en Estados Unidos y el Reino Unido en diciembre. Su aprobación llega después de los aumentos de Omicron en Europa. En Rumanía, el número de casos se ha disparado en las últimas semanas, con más de 730 pacientes en cuidados intensivos en todo el país. Hay hospitales que quieren que sus pacientes sean trasladados ya que no tienen médicos ni suficientes camas. La situación se ha complicado en Rusia, donde el aumento de la infección entre los niños preocupa a las autoridades. En Moscú, las hospitalizaciones de jóvenes con COVID-19 se han multiplicado por 10 en las últimas semanas. El Ministerio de Emergencias envió trabajadores a desinfectar la estación de ferrocarril de Leningradsky. En Ucrania se han registrado más de 32.000 nuevas infecciones por coronavirus, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. El virus ha matado a 154 personas en el país en 24 horas, con lo que la cifra total de muertos se acerca a los 100.000. Bueno, en Rusia pasa algo muy particular. Nadie quiere vacunarse, aunque sea gratis. Incluso el gobierno paga para que te vacunes y no quieren vacunarse. Y sigo pensando si realmente es necesario que haya una persona con un traje tirando desinfectante como para contrarrestar el virus. Sigo pensando si es efectivo o no. Pero bueno, en principio esta pastilla se le ha dado a 730 pacientes y bueno, aparentemente todos han tenido una respuesta. ¿Qué tiene la pastilla? No tengo idea. No, tampoco lo dicen. Pero aparentemente sería el equivalente a una vacuna. ¿Qué es lo que por ahí comentaba? No sé si tiene una fecha de duración, si ya es definitiva, pero es un poco lo que comentaba, que esta pastilla es lo que yo le decía. Con el tiempo, la vacuna va a terminar siendo oral, con una pastilla o con unas gotitas, como son las Sabin o como otras.
y no va a ser más esos pinchazos cada tantos meses. Una simple pastilla como para llevarle y ya está. Está empezando a aparecer esto. Eso es lo que les decía hace unas semanas atrás. Termina apareciendo ahora. Yo pensé que iba a tardar un poco más, pero no. Xiaoma Castro asumió la presidencia de Honduras. La primera presidenta en la historia, o la primera presidenta en la historia del país centroamericano, tomó posesión del colmado Estadio Nacional de Tegucigalpa frente a casi 30.000 personas, una cantidad récord en delegaciones internacionales después de 12 años de resistencia frente al golpe de Estado que supiera su compañero Manuel Zelaya Rosales en 2009, y se convirtió en la primera mujer en la historia de presidir el Ejecutivo de Honduras. Ahí está la imagen, con mucha presencia y con muchos anuncios, una difícil herencia también. Honduras no la está pasando nada bien, pero bueno, veremos cómo va avanzando en los próximos meses la situación de Honduras, que también es un país al cual nosotros le tenemos un gran afecto. Y ya vamos terminando. El día que el Chapo Guzmán firmó su sentencia de muerte, voy a negociar con los gringos. Están recordando en esta época distintos hechos criminalísticos y de cómo fue que terminó uno de los grandes zares de la droga en el mundo. Y terminaron deteniéndolo y llevándolo a Estados Unidos. 9 detenidos por el violento robo al empresario Oscar Andriani. Sí, el del transporte, ¿no? Los sospechosos del asalto en su estancia fueron arrestados esta mañana, o la mañana de ayer sería, por la policía bonaerense en la división de homicidios en la zona de San Pedro. El lunes 24 de enero un grupo de comando asaltó la estación de San Pedro donde estaba el empresario postal, Oscar Andriani, de 79 años. Se llevaron dinero en efectivo, varios objetos de valor, y rápidamente, cuando se trató de un empresario siempre todo es rápido, determinaron quiénes eran, cómo se movilizaban, y así detuvieron a Roque Carlos Gutiérrez, de 39 años, quien tenía un chaleco antibalas, celulares, municiones. También estaba Almiércar David Palacios, que fue capturado con prenda de vestir similares a la que había utilizado incluso día del robo. Es una cosa increíble. Estaba filmado, requete contrarregistrado con esas prendas de vestir, y el tipo seguía andando con la misma ropa. Y después cayó otro, Gastón Bedetti, de 25 años, alias Palolo, que también tenía bolsas arpilleras similares a las que utilizaron durante el robo, y con elementos que habían secuestrado. O sea, ya están detenidos. Estos son con el rostro pixelado, lo cual es ridículo porque están los nombres, lo buscas en Facebook y ya aparecen, de los que habían perpetrado justamente este robo al propietario de una de las más grandes empresas de transporte y de correos del país, al señor Andriani, de 79 años. Impresionante. Y esto va a seguir subiendo. A la Argentina, bueno, esto me quedó pendiente de lo anterior con el tema de la negociación con el fondo. Esto es como un balance de todo lo positivo que se dio después de los mercados a los minutos posteriores al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Subieron las acciones, desinfló un poco la bolsa. El Banco Central de la República Argentina volvió a vender reservas. No lo sé. Un poco cayó fuerte el dólar a futuro, pero el dólar blue se hundió $10 tras el anuncio del acuerdo. Reaparición de los dólares bursátiles que bajan un 4,5%. En fin, hubo varios cambios, sobre todo a nivel internacional con la Argentina. Las reservas mejoraron un poquito, las acciones y los bonos también, así que está muy bueno. Y esto es lo que le contaba antes, aumento para la asignación universal por hijo y jubilados, ¿cuándo se cobran? Bueno, acá tenemos la información en donde la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, ya finaliza enero con un pago de prestaciones para jubilados y pensionados que cobran los haberes del más alto, mientras que se esperan que, anuncien el cronograma de pagos en febrero del 2022, las nuevas fechas para el cobro de asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, junto con la tarjeta alimentar, y se habla de un bono COVID para los programas como por ejemplo el bono 5.000 pesos, plan Más Cultura Joven, las becas Progresar, entrega de computadora del plan Conectar Igualdad, la ayuda escolar de ANSES, la aplicación de asignaciones del pago único, entre otros. Y aparentemente en marzo de este año se estarían empezando a recibir el incremento ya hablado en 2021 del 12,11%. ANSES, cuando cobran, eso es evidentemente que el porcentaje de esa suba aún se desconoce, ya que el cálculo surge de la combinación de un 50% de la evolución de los salarios del INDEC
y también de la remuneración imponible de trabajadores estatales y de la seguridad social, otro 50% de la recaudación tributaria de ANSES, así que todavía estamos viendo cuánto va a aumentar, pero se habla de un 12 o un 14%. Lo mismo pasa con la asignación universal por hijo y otros más. Y veremos cómo sigue. Esto también se saca de los aumentos de los monotributos y demás. Por crecida de río cierran plantas potabilizadoras. Esto tiene que ver con algunas provincias del sur que se encontraron con esta situación compleja, donde se han producido muchas lluvias y han decidido cerrar porque, claro, están sobresaturadas de servicio. Así que ahora en este momento hay lugares donde no pueden realizar potabilización porque el nivel del agua aumentó tanto que les trae problemas para la potabilización de las mismas. Es impresionante, pero bueno, esto ocurre en distintas partes de la República Argentina, mientras seguimos esperando las copiosas lluvias que suponemos van a venir dentro de poco. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Un programa un poco más corto de lo común, porque la verdad las cosas que han pasado son relativamente pocas. Pero bueno, agradeciéndoles a ustedes por estar ahí, agradeciéndoles por su presencia, por seguir compartiendo con nosotros cada programa. Y será hasta el martes, si Dios quiere, a partir de las 13 horas, el martes, a partir de las 13 horas, con otro programa también donde vamos a seguir actualizando todo lo que pasa en el ámbito local, provincial, nacional e internacional. Les deseo lo mejor para esta semana y será entonces, como les decía, hasta el martes a partir de las 13 horas. Hasta entonces.